Tengo una idea. Una. Dola. Tila. Catola. Coge el tigre por la cola. Si te ruge, suéltalo. Mi madre me enseñó a elegir el mejor de aquí. Y te ha tocado. A ti. Si alguien se mueve o dice algo, sacadle al chico el otro ojo y hacédselo tragar a su padre y luego seguimos. Respirad, parpadead o llorad. Todos lo vamos a hacer. Imagino que si eres un personaje sádico de The Walking Dead, lo mismo te basta con una canción infantil para decidir a quién le aplastas la cabeza. Pero si no, a lo mejor necesitas un método un poquito más sofisticado para tomar decisiones. Seguramente has oído alguna vez eso de que para quien solo tiene un martillo, todo se parece a un clavo. Por eso una de mis obsesiones con Kaizen es darnos, a ti y a mí, más herramientas con las que enfrentarnos a la realidad en general y a la toma de decisiones en particular. En la anterior temporada de Kaizen ya dedicamos un primer capítulo a la toma de decisiones y a hablar de algunas técnicas que la economía, el mundo empresarial y las matemáticas han desarrollado para lidiar con algo que nos cuesta tanto como decidirnos. Hoy no vamos a intentar tomar la mejor decisión, sino que vamos a explorar los motivos por los que tomamos decisiones estúpidas y a ver si así las evitamos. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Hace unas semanas estuve hablando con José Carlos Cortizo, que tiene un podcast que se llama En Digital y que si te interesa el emprendimiento y el mundo de los negocios es casi una obligación escucharlo. El podcast, digo, no mi entrevista, que a mí me tienes muy escuchado. Bueno, pues en esa conversación él me preguntaba sobre cómo tomar decisiones y me gustaría repetir aquí lo primero que le dije, que era algo así como que vaya por delante que todo lo que vas a oír ahora lo cuenta un tío que montó una empresa sin modelo de negocio en mitad de la crisis financiera y que claro, se la pegó. Así que lo mismo, no soy ejemplo de nada, o quizás sí, quizás soy un ejemplo de cómo tomar decisiones estúpidas. En cualquier caso, espero que lo que te cuente te sirva para sacar tus propias enseñanzas. Además, es que no hay una única forma de tomar decisiones y por eso nadie nos puede enseñar a tomar decisiones, así, en general. Más que nada porque cada decisión es diferente y solemos tener que aproximarlas de manera distinta. Así que yo lo que he aprendido es que necesitamos herramientas, y cuantas más, mejor. Por eso en muchos de los primeros capítulos de Kaizen me centré en hablar de modelos mentales, es decir, de esquemas que podemos utilizar muchas veces en nuestra vida y que nos permiten entender y desgranar la realidad o que incluso nos dan herramientas para responder a las dudas que nos plantea. De modelos mentales y de técnicas para la toma de decisiones te he hablado ya bastante y seguiré haciéndolo en próximos capítulos porque es un tema que me parece esencial y además me gusta. Pero como te decía, hoy no vamos a hablar de cómo tomar una buena decisión, sino de cómo intentar evitar tomar decisiones estúpidas o malas decisiones. Porque muchas veces tomar la mejor decisión no es tan importante como evitar tomar una muy mala decisión. Eso sí, antes de que nos paralice el miedo a meter la pata, lo primero que tenemos que entender es que no todas las decisiones son iguales. De hecho, la inmensa mayoría de ellas no deberían importarnos porque sus consecuencias no tienen impacto en nuestra vida. De esto en realidad ya te había hablado un poco cuando te conté cómo Jeff Bezos, el fundador de Amazon, define las decisiones que se toman en una compañía como decisión de tipo 1 o de tipo 2, dependiendo de si son reversibles, y entonces hay que tomarlas rápido y sin gastar demasiado tiempo en ellas, o si son irreversibles, y entonces más nos vale estudiarlas con calma.
Hoy vamos a dar una pequeña vuelta de tuerca al tema y te voy a hablar de una tabla o una matriz que te permite entender con qué tipo de decisión estás lidiando en cada momento. Pero antes vamos a irnos a mediados del siglo XX, porque vamos a hablar de cómo el que entonces era presidente de los Estados Unidos decidía a qué tareas dedicar su tiempo. Lo mismo has oído hablar de ello ya, es la matriz de Eisenhower y es bastante famosa. Es una idea muy sencilla pero muy potente. La obsesión de Eisenhower era evitar confundir lo urgente con lo importante. Así que el tío se inventó una tabla en la que dividía verticalmente las decisiones según si eran importantes o no, y horizontalmente según si eran urgentes o no. Es decir, que tenía 4 bloques. Arriba a la izquierda las decisiones que eran importantes y urgentes. Esas sabía que las tenía que hacer inmediatamente. Arriba a la derecha estaban las importantes pero que no eran urgentes, y cuando se enfrentaba a una de esas simplemente decidía cuándo iba a hacerla. Abajo a la izquierda quedaban por tanto las que no eran importantes pero sí eran urgentes, y esas simplemente sabía que tenía que delegárselas a alguien para que se hicieran a tiempo, pero no gastar su tiempo en ellas. Es lo que tiene ser presidente, que puedes delegar mucho. Y por último estaban, claro, las que ni eran importantes ni eran urgentes. Él decía que las haría más adelante, que es como cuando una amiga mía decía que se apuntaba tus sugerencias en su libreta imaginaria de cosas que no le importaban una mierda. Vamos, que salvo que volvieran más adelante como importante o urgente, no se iban a hacer. Así que Eisenhower lo tenía claro. Cada vez que se enfrentaba a una decisión, miraba en qué parte de la cuadrícula caía y actuaba en consecuencia. Seguramente inspirada en esta técnica, leí hace poco en Farnham Street una variante llamada la matriz de decisión y que básicamente divide las decisiones en si son o no reversibles y si tienen o no consecuencias. La idea es muy similar. Para las decisiones que no tienen consecuencias de importancia, lo mejor que se puede hacer es delegarlas. Por ejemplo, en las empresas son una oportunidad para que personas que están aprendiendo se formen su propio criterio. Basta con dejarles que tomen las decisiones y que de vez en cuando revisemos los resultados para evaluar la calidad de las decisiones que están tomando. Más allá del trabajo, en nuestra vida particular, aquellas decisiones que son reversibles y que no tienen grandes consecuencias también se pueden delegar. Por ejemplo, pidiéndole al camarero que elija él el menú que vas a comer. Que esto es algo que yo hago mucho y me sé de más de uno y de una que se ríen de mí por ello. Y esto eligiendo palabras políticamente correctas. Pero a mí, oye, me facilita la vida. O también puedes delegar estas decisiones directamente al azar, es decir, tomarlas a voleo. Si no tiene consecuencia y es reversible, ¿qué más da? A veces, sin embargo, nos enfrentamos a decisiones que son reversibles, pero que tienen consecuencias. Por ejemplo, en el mundo empresarial, ¿qué precio pongo a mi producto? Estas decisiones son el mejor escenario para hacer experimentos. En ocasiones puede ser que tengamos que hacer experimentos controlados con un porcentaje pequeño de nuestros clientes y en otras puede ser simplemente que nos tiremos a la piscina y si no funciona, rectifiquemos. Por último están, claro, las decisiones que tienen consecuencias importantes y que además son irreversibles o difícilmente reversibles, que todo en esta vida se puede arreglar menos la muerte. Esas son a las que tenemos que dedicar toda nuestra energía. Toda la que ahorramos delegando las que no tienen consecuencias, deberíamos dedicársela a estas. Y es precisamente por estas por las que hoy te quiero hablar de cómo evitar las decisiones estúpidas. Porque como te decía antes, lo mismo no vamos a tomar la mejor de todas las decisiones posibles. Es más, puede que no siempre exista una decisión óptima, pero seguramente haya algunas que más nos vale evitar. Cuando hablo de tomar decisiones estúpidas, lo primero que hay que entender es que cualquiera de nosotros puede tomarlas. Hasta las personas más exitosas de la historia lo hicieron. Seguramente el caso más conocido es el de Kennedy y sus asesores cuando la crisis de Bahía Cochinos. Y lo es porque aquella crisis, además de ser mundialmente famosa, también llamó la atención de un psicólogo que se llamaba Irving L. Janis, que se obsesionó con entender por qué un grupo de personas tan inteligentes podían acabar tomando decisiones así de estúpidas. Y así en 1971 llegó a un concepto revolucionario para la época, el groupthink o pensamiento en grupo. En capítulos anteriores de Kaizen te he hablado de sesgos cognitivos, que son errores sistemáticos e involuntarios en nuestra percepción de la realidad que nos llevan a tomar decisiones erróneas como individuos. Pues de la misma forma que los sesgos nos afectan a los individuos, el groupthink vendría a ser algo así como la tendencia que tenemos precisamente los individuos dentro de un grupo a ponernos de acuerdo y pensar de manera homogénea. Cuando formamos parte de un grupo muy cohesionado, acabamos suprimiendo buena parte de nuestro propio pensamiento crítico para reducir los desacuerdos y evitar el conflicto, y eso puede llevarnos a tomar decisiones poco lógicas. Él lo resumió así.
Cuanta más amabilidad y unidad haya entre los miembros de un grupo que toma decisiones políticas, mayor es el riesgo de que el pensamiento crítico independiente acabe reemplazado por el pensamiento en grupo, que es probable que resulte en acciones irracionales y deshumanizadas hacia quienes no pertenecen al grupo. Vamos, que nos volvemos una panda de animales insensibles. Pero no solo se equivocaron Kennedy y sus asesores. Napoleón decidió invadir Rusia y congeló a sus tropas en el intento. Y Hitler tomó la misma decisión 130 años después con un resultado muy similar. Otra malísima decisión la tomó una de las instituciones donde están algunas de las personas más inteligentes de la Tierra, la NASA, y lo hizo cuando decidió ignorar las advertencias de los ingenieros respecto a los riesgos del Challenger, y aquello acabó como acabó. Estos y otros millones de decisiones erróneas han sucedido a lo largo de la historia y en muchísimos casos fueron protagonizadas por personas o grupos cuyo principal trabajo era tomar decisiones. Así que la pregunta es casi obligatoria. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Hace poco descubrí a un tipo bastante peculiar pero muy interesante que se llama Adam Robinson. El tío hizo una fortuna en los años 80 al fundar el Princeton Review, una empresa con la que descifró cómo tener mejores resultados en los test de admisión a la universidad en Estados Unidos. Y claro, lo petó. Robinson es también maestro de ajedrez y a día de hoy es asesor de algunos de los principales fondos de inversión del mundo. Vamos, que tonto no es. Bueno, pues a Adam Robinson le invitaron una vez a dar una charla en una conferencia financiera con la única condición de que no hablara de finanzas. Así que decidió hacerlo sobre cómo no ser estúpido e investigó las principales causas que nos llevan a tomar decisiones erróneas. No es el único que lo ha hecho y, de hecho, muchas de las causas que identificó tienen su reflejo precisamente en los sesgos cognitivos y en el pensamiento en grupo. Pero vamos a ver cuáles son porque son curiosas. No creo que haya una definición muy académica de la estupidez y menos aún de cuándo una decisión es estúpida, así que más o menos me la voy a inventar basándome en lo que decía Adam Robinson. Seguramente podemos decir que una decisión es estúpida cuando descartamos o no prestamos suficiente atención a una información crucial para tomarla. Pero, ¿por qué haríamos eso? ¿Por qué tomamos decisiones así de estúpidas o erróneas? Pues lo cierto es que ahora que lo pienso, este capítulo en el fondo es casi un índice de la mayor parte de los temas de los que te he hablado y de los que seguramente te hablaré en Kaizen, porque como veremos en un momento, las principales causas de que tomemos malas decisiones se deben a no entender bien el problema al que nos enfrentamos, es decir, a aplicar un modelo mental incorrecto, o a que determinados factores nos llevan a cambiar nuestra percepción de la realidad, y ahí entran cosas como los sesgos cognitivos, la fatiga de decisiones o el pensamiento en grupo. Anda, que si lo llego a saber habría hecho el primer capítulo de todos, pero es lo que tiene que en este podcast aprendamos los dos a la vez. A lo que iba. Adam Robinson recopiló las 7 causas más comunes que encontró. Vamos a verlas. La primera es estar fuera de nuestro entorno habitual o de nuestras rutinas. Hay un concepto que normalmente se atribuye a Warren Buffett que es el círculo de competencia. Él lo define como el número de empresas o de negocios en los que le interesaría invertir y que además entiende. Al final, cada uno de nosotros desarrollamos conocimiento y experiencia a lo largo de nuestras vidas y eso nos otorga la capacidad de entender mejor unas cosas que otras, obviamente. Cuando intentamos tomar decisiones fuera de ese círculo, las probabilidades de fallar claramente aumentan. La segunda sería estar en presencia de un grupo, aunque sobre esa ya te he hablado bastante cuando te contaba lo del groupthink y la bahía cochinos, así que no me enrollo. La tercera tiene que ver también con cómo modificamos nuestro comportamiento, pero en este caso cuando estamos en presencia de un experto o cuando nosotros mismos lo somos. Esto se relaciona muy bien con el sesgo de autoridad, por ejemplo. Es un sesgo que explica que atribuimos más importancia a las opiniones de un experto, aunque no lo sea en el campo del que está opinando. Seguramente el experimento más conocido relacionado con el sesgo de autoridad es el experimento de Milgram, que nació inspirado en uno de los juicios más famosos de la historia. Era el año 1961 y apenas 3 meses antes había empezado en Jerusalén el juicio de Adolf Eichmann. Eichmann era un militar nazi de alto rango y tras años fugado había sido localizado y detenido por el Mossad en Buenos Aires y fue llevado a Israel para ser juzgado. Estaba acusado de ser uno de los principales responsables del Holocausto y finalmente fue condenado a muerte por más de 15 cargos que incluían crímenes de guerra contra la humanidad y contra el pueblo judío. Desde el punto de vista de la psicología, lo interesante de aquel juicio es que Eichmann no mostró ningún arrepentimiento, ni siquiera se sentía responsable de sus acciones, porque según decía, él no tenía otra alternativa que obedecer las órdenes que recibía.
Decía que pese a ser un militar, él no era uno de los líderes y que por lo tanto no podía ser responsable de sus decisiones. Y esto llevó a un psicólogo americano, Stanley Milgram, a plantearse precisamente eso. ¿Era posible que Eichmann, sus colaboradores y sobre todo el pueblo alemán que había tolerado el nazismo simplemente siguieran órdenes? ¿Hasta qué punto podían ser considerados cómplices o simplemente seguidores? Bueno, pues para responder a eso, Milgram puso un anuncio en un periódico en el que buscaba a sujetos que quisieran participar en un experimento sobre la memoria y el aprendizaje, y ofrecía un pago de $4 por el simple hecho de participar, y aseguraba además que les pagaría independientemente de lo que pasara después de su llegada. Así reclutó a 40 participantes. En realidad, era todo una farsa. A los voluntarios al llegar se les hacía saber que habría 3 participantes diferentes en el supuesto experimento. El investigador, que llevaba una bata blanca y por lo tanto representaba el papel de autoridad, y luego ellos y otro voluntario, que en realidad era un cómplice. Y entre ellos se sortearían los papeles de maestro y de alumno. Lo que no sabían los voluntarios es que el sorteo estaba amañado, y a ellos siempre les iba a tocar ser los maestros, mientras que al cómplice le tocaría ser el alumno. Pues bien, juntos, el investigador y el voluntario acompañaban al falso alumno a una habitación donde se le sentaba y ataba a una silla y se le colocaban unos electrodos en el cuerpo. Le dejaban ahí y el investigador y el voluntario se iban a otra sala desde la que podían oír pero no ver al cómplice. Y allí tenían un generador eléctrico con 30 interruptores que daría descargas eléctricas al alumno cada vez que fallara una respuesta. Y esas descargas además aumentarían de 15 en 15 voltios según una escala que los voluntarios podían ver y que tenía 4 niveles etiquetados de la siguiente manera: moderado, fuerte, peligro, descarga grave y la última que solo ponía XXX. Obviamente el generador también era falso, pero el voluntario no lo sabía. Y cada vez que lo pulsaba lo que hacía era activar una grabación en la que se oían los gritos y lamentos del supuesto alumno. Si el voluntario se asustaba y tenía la intención de parar, el investigador, el de la bata blanca, simplemente le decía cosas como «siga, por favor» o «el experimento debe ser completado». Y si el voluntario preguntaba quién era el responsable si pasaba algo, el falso investigador decía que él asumiría la culpa. Pues bien, durante el experimento muchos voluntarios mostraron tensión y angustia cuando oían los alaridos del alumno. Pero aún así, los 40 sujetos llegaron hasta los 300 voltios y más de la mitad, 25, llegaron al nivel máximo de 450 voltios. Es decir, el 65% llegaron hasta el final del experimento, incluso aunque el falso alumno gritaba que empezaba a tener problemas cardíacos. Las conclusiones de este experimento son muchas, un poco espeluznantes además, y explican mucho de nuestro comportamiento en este tipo de situaciones frente a la autoridad. Pero en lo que hoy nos ocupa, que son las decisiones estúpidas, lo importante del experimento de Milgram es que ante una figura de autoridad tendemos a suspender nuestra conciencia y a abdicar de nuestra responsabilidad. Nos limitamos a creerle o peor aún, a obedecerle. La otra trampa que nos hace la autoridad es cuando nosotros nos creemos los expertos. Sobre esto hay un concepto que a mí me encanta y que habla de cómo modificamos nuestra propia percepción de las cosas a medida que ganamos experiencia. Es el efecto de Dunning-Kruger y básicamente dice que cuando empezamos a aprender de un tema, somos conscientes de nuestras limitaciones, sobre todo al principio, y por lo tanto somos precavidos y no tomamos demasiados riesgos. Sin embargo, en cuanto ganamos un poco de experiencia, tendemos a sobrevalorar lo que sabemos y minusvalorar lo que no sabemos, es decir, que nos creemos la leche muy rápidamente. Y curiosamente, aquellos que siguen profundizando y aprendiendo, aquellos que se acaban convirtiendo en verdaderos maestros de lo que hacen, son quienes se dan cuenta de que lo que saben es muchísimo menos que lo que no saben. Pero bueno, que me he ido por las ramas un poquito. Volvamos a la lista de 7 causas que nos hacen tomar decisiones estúpidas. Hemos visto ya 3. Estar fuera de nuestro entorno habitual, estar en presencia de un grupo y estar en presencia de un experto o ser nosotros expertos. Vale, pues la cuarta es bastante obvia en realidad. Tendemos a tomar malas decisiones cuando nos enfocamos únicamente en el objetivo, porque acabamos ignorando el proceso e incluso las posibles consecuencias secundarias. La obsesión por conseguir un resultado muchas veces nos lleva a tomar decisiones, por ejemplo, a corto plazo, ignorando su impacto posterior. Sobre esto hay incluso técnicas que nos permiten evaluar cuáles son las derivadas de las decisiones que tomamos y hay un modelo mental que se suele llamar pensamiento de segundo orden, del que seguramente hablaremos más adelante en esta temporada.
La quinta causa es en cierta medida la opuesta, y es que a veces podemos tener una sobredosis de información y nuestro cerebro no tiene claro cómo priorizarla. Por eso son precisamente tan útiles los modelos mentales, porque nos permiten intentar aplicar patrones que simplifiquen la realidad y que la estructuren un poco. La sexta es que obviamente tomamos peores decisiones cuando sufrimos un estrés emocional o físico o simplemente cansancio. Esto está muy relacionado también con la fatiga de decisiones de la que te hablé en un capítulo de la temporada anterior. Por último está la estrella de todas las causas y que seguro que llevas un rato pensando, las prisas. Contra esto, además de organizarnos y priorizar para intentar evitar tener que actuar bajo la presión del tiempo, yo solo tengo un remedio que me decía mi abuela: vísteme despacio, que tengo prisa. Bueno, pues ahora que te he contado todo esto, me temo que tengo una mala noticia. Si te fijas, muchas de estas cosas que nos causan tomar decisiones erróneas pueden ser también la fuente de buenas decisiones. Por ejemplo, rodearnos de expertos nos puede dar buenos consejos, trabajar en grupo nos da visiones complementarias y enfocarnos en el resultado nos ayuda a no distraernos demasiado en proyectos secundarios. Es decir, que evitar tomar decisiones estúpidas no es lamentablemente tan sencillo como evitar hacer las 7 cosas que te he contado, sino que seguramente pasa por, antes de tomar una decisión importante, revisar si nos puede estar influyendo alguna de estas causas. Vamos, como todo en esta vida, va de encontrar el equilibrio. Bueno, pues hasta aquí el primer capítulo de la segunda temporada de Kaizen y la verdad es que estaba un poco oxidado, y entre tú y yo con un catarro bastante simpático, pero espero que te haya gustado a pesar de todo. Como siempre te recuerdo que puedes suscribirte a Kaizen en iTunes, Spotify, iVoox y en casi cualquier plataforma de podcast, y que ya si se lo recomiendas a tus amigos o en redes sociales me harás muy feliz porque me permitirás llegar a más gente. Recuerda también que tienes todos los capítulos en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y que a través de esa misma web puedes hacerme llegar tus comentarios o sugerencias. Bueno, y por supuesto también en mi Twitter, @jaime_rdes. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.